Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este último y triste episodio de su podcast universitario que nadie escucha y que nadie supo, pero que ya le agarramos cariño, así nomás. En este último episodio vamos a hablar del artículo sexto y qué le falta para garantizar información verdadera. Y bueno, vamos a empezar con la sección ya un poquito más actual, la sección número 1, que es un poquito del contexto. Hoy, como ya se les había dicho, llegamos a nuestro último episodio y quiero dedicarlo a algo que debería ser el cimiento de nuestra democracia, que es el artículo sexto constitucional. Este artículo que consagra el derecho a la información ha tenido avances importantes, pero aún arrastra deficiencias que nos duelen como sociedad. ¿Pero por qué? Si tenemos una ley que garantiza el acceso a la información, ¿por qué seguimos viendo opacidad, desinformación y sobre todo asimetrías en el acceso a los datos públicos? Bueno, hoy no solo vamos a diagnosticar el problema, sino que vamos a proponer reformas concretas con lupa y detalle para que este artículo deje de ser una promesa y se convierta en una realidad tangible. Y es que el artículo sexto en su redacción actual establece que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna. Y suena bien, ¿no? ¿Verdad? Pero la realidad es muy distinta. Si miramos con atención, encontraremos que al menos 4 grandes vacíos impiden que este derecho se ejerza plenamente. Y el primero de ellos es la transparencia proactiva, limitada y poco útil. Si bien el artículo habla de publicar información de interés público, en la práctica lo que se divulga es lo mínimo indispensable, presentado de forma tan técnica y dispersa que resulta inaccesible para la mayoría. No existe una obligación robusta de generar y difundir datos estratégicos sobre contrataciones, evaluación de políticas públicas, impacto ambiental y uso de recursos en formatos abiertos, reutilizables y con metadatos que permitan su análisis. Y es como si te dieran un rompecabezas pero sin la imagen de referencia. Otro punto es la ausencia de un mandato claro del lenguaje ciudadano. Los documentos oficiales están redactados en una jerga jurídica y administrativa que parece diseñada para excluir, y no hay una obligación expresa de traducir la información a un lenguaje un poco más común, por así decirlo, y culturalmente perteneciente, ni de ofrecer versiones en lenguas indígenas, que es otro obstáculo muy horrible. También que hay desprotección de quienes informan. Y es que este artículo no incorpora mecanismos específicos para proteger a periodistas, comunicadores comunitarios y defensores del derecho a la información que trabajan en contextos de alta violencia. Su labor esencial para la rendición de cuentas queda expuesta a represalias y sin que el Estado asuma su deber de garantizar su seguridad. Otro punto es el silencio ante la desinformación intencional. Y es que el marco actual no aborda la responsabilidad de los servidores públicos o actores políticos que, de manera deliberada, difunden noticias falsas o manipulan la información. Y tampoco establece qué procedimientos ágiles se deben hacer para rectificar información oficial errónea, lo que debilita la confianza en las instituciones. Y como dato, ojo, quiero que pongan mucha, pero mucha atención a esto. Y es que los datos son elocuentes, porque según el INAI, en 2023 solo el 30% de las solicitudes de información fueron respondidas de manera completa y en tiempo. Además, el artículo 19 documenta que en México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer periodismo, con más de 150 periodistas asesinados desde el año 2020. Gracias, Morena. Gracias, Claudia Sheinbaum. Espero que ardas en el infierno. Es broma.
Bueno, no. Bueno, puede ser. Ahora sí. Frente a este panorama, no basta con señalar lo que falla. Como dije, hay que construir alternativas. Si bien tuviéramos la oportunidad de redactar un artículo sexto renovado, estas serían las reformas indispensables planteadas con precisión legal. Primero, hay que reformar el párrafo 3 sobre transparencia proactiva. Primero, establezcase la obligación de publicar en formatos abiertos y accesibles datos esenciales como contratos públicos íntegros, entre paréntesis, sin cláusulas reservadas injustificadas, informes de impacto social y ambiental, las declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores públicos y estadísticas detalladas sobre seguridad, salud y educación. Esta publicación deberá ser actualizada periódicamente y acompañada de metadatos que permitan su interpretación y reutilización. Incorpórense sanciones administrativas en casos graves penales para las instituciones que incumplan de manera reiterada. Número 2. Incorporar un nuevo párrafo sobre lenguaje claro y accesibilidad. Es decir, que toda la información pública deberá divulgarse en un lenguaje ciudadano, con versiones simplificadas y en lenguas indígenas en aquellas regiones con presencia de pueblos originarios. Los sujetos obligados contarán con un plazo máximo de 24 meses para adaptar sus portales y sistemas de información a este mandato. Número 3. Crear un párrafo específico de protección a personas defensoras de la información. El Estado implementará un sistema nacional de protección a periodistas y defensores del derecho a la información, con medidas cautelares, recursos expeditos y un protocolo de actuación coordinada entre los 3 niveles de gobierno. Y es que este sistema contará con un presupuesto etiquetado y evaluaciones periódicas de su eficiencia. Número 4. Regular la desinformación oficial. Establezcase que los servidores públicos que, de manera intencional, difundan información falsa o manipulen datos, serán sujetos a responsabilidad administrativa, civil y, en su caso, penal. Además, se creará un procedimiento rápido para la rectificación de información oficial errónea. Por otra parte, es consagrar el derecho a la conectividad y a la alfabetización digital. Garantícese el acceso de Internet de calidad como parte del derecho a la información, especialmente en zonas marginadas y rurales. En paralelo, impleméntese programas permanentes de alfabetización digital y mediática para que la población pueda discernir, acceder y utilizar críticamente la información pública. Ahora sí, si queremos leyes a la altura de los desafíos actuales, debemos basarnos en evidencia, y es que estos datos muestran el camino. Por ejemplo, que más del 80% de las personas en comunidades rurales e indígenas no acceden a la información pública en su lengua materna, lo que limita su participación y ejercicio de otros derechos. Además, 1 de cada 10 mexicanos confía plenamente en la información que emite el gobierno según el INEGI. Y como dato internacional, el World Justice Project sitúa a México en el lugar 104 de 113 países en su índice de apertura gubernamental, y muy por debajo de naciones como Costa Rica o Uruguay. Además, para entender la urgencia de estas reformas, contrastémosla con el marco jurídico actual. Y es que en primera, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aunque es una ley muy pionera, adolece de mecanismos de cumplimiento endebles y que no logra permear en todas las instituciones. Por ejemplo, muchas dependencias recurren a figuras como la reserva o la confidencialidad de manera excesiva, generando opacidad por defecto. Además, la Ley Federal de Protección de Datos Personales se centra en la privacidad, pero no establece obligaciones respecto a la calidad, veracidad y utilidad social de la información pública, porque protege al individuo frente al uso de sus datos, pero no garantiza que la información que recibe del Estado sea comprensible y confiable. Y como último apartado está la Ley de Ciberseguridad, que su enfoque está en la protección de infraestructuras críticas, pero que deja a un lado la garantía de integridad informativa y el combate a la desinformación desde un enfoque de derechos humanos.
mientras en países como España incluyen en su legislación el derecho a la integridad informativa y, por ejemplo, Colombia avanza en alfabetización digital como política del Estado. Lamentablemente México se está quedando atrás, anclado a un modelo reactivo y poco ambicioso, por quien más promovido por la señora presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, esto ya es muy aparte de lo que nosotros estamos acostumbrados a decir en este canal. Pero bueno, ¿qué más podemos decir que no se haya escuchado de las deficiencias del gobierno actual en base a las leyes, en base a la justicia y últimamente, ya retomando otra cosa, en base a la seguridad? Ya lo vimos con el alcalde Carlos Manzo en el lamentable asesinato, y que nuestra presidenta se preocupó más por que la toquetearon, que por cierto fue una muy excelente cortina de humo para desviar la atención sobre el asesinato de Carlos Manzo. Pero bueno, hay que cerrar ya. Y llegamos al final no solo de este episodio, sino de esta etapa. Quiero agradecerles profundamente por acompañarme en este viaje por las leyes, los derechos y las ideas. Ha sido un honor pensar, debatir y aprender junto con ustedes. Y como reflexión final, las leyes no son monumentos inamovibles, son herramientas vivas que debemos moldear para que sirvan a la gente con justicia, claridad y esperanza. Síganse preguntando, sigan exigiendo a la ley que cumpla su promesa. Y hasta siempre, así nomás. Gracias y hasta luego.